Dice así la palabra del Señor, mis hermanos, todos juntos. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar en tu casa un domingo más, reconociendo, Padre, que a lo largo de esta semana que terminó, tú has ido con cada uno de nosotros. Has bendecido nuestra vida en el trabajo, en el hogar. No ha faltado el techo, el abrigo, Padre. Por eso, Señor, con un corazón agradecido por todas tus bondades, venimos hoy delante de ti y rogamos, Padre, que tú te agrades de nuestra oración en esta mañana. Padre, que todo sea para tu honra, tu gloria. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo rogamos. Amén. Tomemos nuestro lugar. Quiero darles la bienvenida a mis hermanos. Todos somos de casa, gracias a Dios. Así que de todos modos, volvémonos a ver. Saludémonos unos a otros con nuestra manita, porque podemos vernos un domingo más aquí en la casa del Señor. Y quiero felicitar a mi hermana Elda Flores, a nuestro hermanito Cristo Nava, ¿verdad? Tampoco está entre nosotros, a Misael Sánchez y a Alejandra Aguilar. Todos ellos cumplieron años en esta semana que terminó, así que pues a través de la plataforma les mandamos un saludo. No están entre nosotros, pero sabemos y confiamos en el Señor que todos ellos están bien, que Dios sigue bendiciendo su vida allá en el lugar donde se encuentren, ¿verdad? Así que gracias a Dios por un año más que les permite cumplir. Les recuerdo, mis hermanos, que nuestro culto vespertino ya es de forma presencial. Estamos aquí a las 6 de la tarde para seguir nuestra oración al Señor. Así que te invito para que hoy, domingo, no hagas otra cosa, ven y adorémosle, salgamos edificados, llenos de su amor, para que a lo largo de la semana podamos seguir con esa fuerza haciendo las cosas que al Señor le agradan, ¿verdad? El título de los mensajes de la tarde es La Iglesia, el pueblo de Dios, y estamos hablando de nuestra identidad, de la misión y razón de ser de la Iglesia. Así que aquí te esperamos, haz tu parte, ven, asiste, adoremos al Señor juntos. El miércoles de oración es, ya lo sabemos, a través de la plataforma de Zoom, a las 6 de la tarde. Ahí te esperamos para que oremos juntos los unos por los otros e intercedamos, mis hermanos, por aquellos que sabemos que tienen alguna necesidad. Aunque no se conectan con nosotros, nosotros podemos orar por ellos, por la situación que estén pasando. También son transmitidos, ya lo sabes, por Facebook y YouTube, pero nos gustaría mucho ver tu rostro en la pantallita para adorar, pasar este tiempo de oración en familia. Y el viernes 8 de julio a las 7 de la noche, también te recuerdo, nuestro pastor tiene sus reflexiones que también comparte a través de Facebook y de YouTube, y las reflexiones llevan un título: La alegría de ser cristiano. El Señor nos permite ver las cosas de distinta manera cuando caminamos con Él y permite que haya gozo aún en medio de la situación que estemos pasando. Ese gozo no lo da nadie más que el Señor. Así que te invito también a que puedas escucharlas y puedas compartirlas. Y hay una cosa muy importante el día de hoy, mis hermanos. Nuestro aniversario es el domingo 17 de julio. Estás invitado, ¿verdad? Estamos invitados y puedes invitar también para que vengamos y tengamos después del culto una pequeña convivencia. En la parte de atrás hay una carpeta donde nos estamos anotando aquellos que queremos compartir con algún guisadito especial. Así que si no lo has hecho y quieres compartir algo, yo te invito a que te anotes, y si por alguna razón no puedes, ven. Tu presencia es importante en este día tan especial. Hay que agradecerle al Señor que nos hizo un pueblo y que somos parte de esta congregación Emmanuel. Y vamos a pasar al tiempo de las alabanzas.
se reunirá a alabarle y todos podemos alabarlo de diferentes formas, entre ellas aplaudiendo y levantando las manos. El siguiente canto se llama Pueblos Todos Partidos Blancos. Cuando todos estamos pasando por situaciones difíciles en la vida, siempre recurrimos al Dios Todopoderoso. El siguiente canto se llama Maestro sin
Hoy les voy a invitar para que tengan allá en sus manos los versículos que acabamos de leer. Son 3 versículos que son parte de lo que será la predicación de esta tarde, así que busquen primero Juan 20, ténganlo ahí preparado para cuando yo les indique, y después primera de Juan 5, 3. Se dice que la historia la escriben los vencedores. ¿Ustedes qué piensan? Se dice que la historia lo escriben los vencedores. ¿Creen que esto es cierto? Las páginas de la historia pretenden inmortalizar la memoria de sus protagonistas. De esta manera, caudillos, estadistas, líderes de opinión buscan trascender, o por lo menos que su recuerdo quede inmortalizado. Pero dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 16: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Qué palabras tan contundentes de parte del escritor de Eclesiastés, identificado como el predicador. Y saben, nos enfrenta así crudamente con una realidad pues de todos los seres humanos, seamos grandes o pequeños, anónimos o conocidos, pero esta realidad se llama la mortalidad. Es decir, que un día aparecemos en esta tierra, comienza nuestra historia, el día de nuestro nacimiento, podemos tener muchas acciones de cara a nuestra descendencia, pero un día termina nuestra historia aquí. Y se van a contar anécdotas, acontecimientos, algunos en el ámbito familiar, cercano, la gente que nos conoció, otros tratan de inmortalizarse a través de los libros de la historia, de las placas o de los monumentos. Pero dice Eclesiastés,
de sabios o incultos, ricos o pobres, o los necios o los sabios, todos ellos morirán y su memoria no permanecerá para siempre. En contraste con nuestra cruda realidad, nadie ha influenciado de una manera tan contundente la historia de la humanidad que nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la historia se parte así, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, como el eje a través del cual se ve toda la historia, lo que se preparaba o lo que anticipaba, o la ignorancia del mundo antes de que viniera Jesucristo, o lo que es Jesucristo y lo que ha representado durante 21 siglos en diferentes latitudes, en diferentes etapas, y de esto escribe la historia, y muy particularmente la historia que encontramos en el libro que nosotros conocemos como la Biblia. La influencia de Jesús que ha tenido en la vida de personas ha sobrepasado su tiempo, su época. Ningún otro líder ha inspirado tantos cambios positivos en la vida de sus seguidores. Quienes nos hemos encontrado con Cristo resucitado, somos totalmente transformados. Su forma de ver la vida es para siempre alterada. Muchos, por defender su fe, no dudan en enfrentar las dificultades de la persecución y aún la muerte. Muchos han consagrado sus vidas al servicio de otros, poniendo de lado sus propios deseos y necesidades. Y todo esto lo encontramos en este libro maravilloso conocido como la Biblia, en el cual encontramos como tema central una historia que debe ser contada. Y esta es la razón por la cual se escribió este libro que nosotros conocemos como Biblia, Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. La razón es contar esta historia que el mundo de nuestro alrededor que debemos de conocer, porque es la única historia que ha cambiado la historia de la humanidad. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en el entendimiento de su palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos ha dado nuevamente de acercarnos a su mensaje santo. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de escuchar tu palabra y no solamente escuchar, sino que con ella tú transformes nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestra visión del futuro. Gracias, Padre, porque el encuentro contigo a través de tu palabra ha cambiado nuestra historia y ha cambiado la historia de la humanidad. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces allí en Juan 20, versículo 30. Juan 20, versículo 30, para leerlo todos juntos. ¿Listo? Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y si tienes una pluma, un lapicito, o ponle una marquita ya a la hoja, puedes señalar lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. Y entonces nos cabe la pregunta: lo que está escrito en este libro, ¿por qué se escribió? ¿Por qué se dejó ahí? Si hay tantas otras cosas que se pudieron haber escrito y que no están ahí. Y esto es de acuerdo a lo que es el título del mensaje de este libro: una historia que merece ser contada. Lo primero que nos quiere hacer notar aquí el apóstol Juan es el carácter selectivo de este escrito. Porque este escrito no se trata de una biografía de Jesús en la que se detallan los hechos de sus 3 años que vivió como ministerio en esta tierra y de la cual Juan y otros discípulos fueron testigos, sino que es una selección de señales que hizo durante este tiempo. ¿Por qué realizó esta selección el apóstol Juan? Y esto lo primero que dice es porque sería imposible escribir todos los milagros de Jesús en un volumen como lo
Juan. Sin embargo, debe comprenderse que lo que está aquí son cosas de las cuales los discípulos presenciaron y que el mismo Cristo los comisionó, los envió para que anunciaran esto. Por consiguiente, hay testimonio abundante para que los lectores conozcan la grandeza de aquel que, siendo eternamente Dios, se hizo hombre para realizar la obra de salvación aquí desde nuestra tierra. Y esta es la gran declaración que establece el Evangelio de Juan. Trata de las señales milagrosas que apuntan, que señalan, que indican a Jesús como Cristo y Señor. Pensemos en aquel tiempo. La gente de la época de Jesús pensaba en el Señor como el Señor que tiene el control de la tierra, más o menos así como en México fueron los hacendados, como fueron los señores feudales en Europa, como eran los señores terratenientes en los tiempos de Jesús. También podemos pensar en el Señor, y aquellos lo pensaban, en el emperador, el que está ahí en el trono de Roma, que con el poder de su espada y de sus legiones ha conquistado la tierra. Ese es el Señor. ¿Se acuerdan? Inclusive Jesús fue llevado a la cruz precisamente porque vinieron los sacerdotes y le dijeron: allá anda uno que anda diciendo que es el rey de los judíos. Nosotros solamente tenemos un Señor, que está allá en Roma. Así que pues un impostor, es alguien que se está sublevando. Entonces, qué bueno. Pero hombres y mujeres, los discípulos, Juan entre uno de ellos, dice todo lo que está escrito aquí y lo que se está compartiendo a través de este Evangelio señala, apunta, indica que para nosotros Jesucristo, sí, el que fue colgado en el madero, el que fue rechazado por su pueblo, para nosotros ese es el Señor. Y lo demuestra el poder de la resurrección que nadie antes ha podido hacer y que ha partido la historia de la humanidad antes y después de Jesucristo. Antes es imposible salir del dominio, de la esclavitud, de la tumba o de la muerte que es para lo cual venimos los seres humanos. Pero ahora en Jesucristo se abre la vida, la esperanza, se alienta una nueva forma de tener una relación con Dios y una relación que permanecerá para siempre, que no se acaba con los libros de la historia, que no es un monumento, no es una placa, no es alguien que pueda venir a borrar y escribir sobre ella otra historia, sino que es la historia de historias, y es el Señor que trasciende todas las dimensiones. Así que este es el propósito por el cual explícitamente Juan escribe. Y ahora hablamos la declaración, Juan 20:31. Les invito a que lo leamos juntos. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una historia ante la cual no puede ser indiferente. Porque los que escriben las historias de la humanidad, las historias de los líderes de opinión, los estadistas, pueden, pues ahí están sus volúmenes, habrá algunos seguidores, yo quiero seguir a este personaje, a este escritor, me parece que lo hace mejor, que escribe más amenamente, que es más fiel a los acontecimientos, pero vendrán otros, ¿no? De hecho, ahorita estamos en nuestro país tratando de reescribir la historia de nuestro país, lo hemos visto en este sexenio, pero cada sexenio es exactamente lo mismo, y no solamente ocurre en México, ocurre en Estados Unidos, en Europa, porque esa es lamentablemente la realidad de los seres humanos. Pasan las historias y vienen uno sobre otro. Este año es año del Mundial. Para los que son fanáticos del fútbol, ¿qué se espera? Que se escriba otra página de la historia en el fútbol y que las anteriores anécdotas queden en el vacío. Que a lo mejor algunos de los que ya han ganado trofeos, copas, se impongan y escriban algo que nunca antes se ha visto. Así, y las historias pasadas, pues ya quedaron ahí en el almacén. Quedaron en el olvido.
esta historia. No. Esta no es información, no son anécdotas, no son simplemente datos y libros que se pueden acumular en una biblioteca. Esta historia demanda de aquel que lo escucha, de aquel que lee en las palabras de lo que conocemos como la Biblia, una respuesta, a favor o en contra. ¿Es mi Señor? ¿O le doy la espalda y no quiero nada con Él? Y la Escritura dice, las consecuencias de aquellos que le dan la espalda, como las bendiciones y las oportunidades que se abren para aquellos que lo recibimos en fe. Así que Juan da aquí la razón por la que se escribió el Evangelio. La intención es que la lectura del libro conduzca al lector a un conocimiento preciso de quién es Jesús. Es interesante notar que Juan usa aquí un tiempo perfecto en el griego, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene este escrito en el tiempo, es decir, no caduca, es vigente para todas las latitudes y para todos los tiempos. Por eso aquí estamos adorando mexicanos y acapulqueños, pero tal vez en otra parte están adorando los chinos, están adorando los europeos, allá en Alaska, bueno, a lo mejor allá es de noche, pero en un momento dado, el primer día de la semana, adoramos, porque rebasa cualquier latitud. Así que estos escritos dicen para que creamos que Jesús es el Cristo. Y esta declaración establece que el Evangelio de Juan trata de esas señales milagrosas que nos apuntan a Jesús. Al conocer a Jesús, se abre el camino de la fe en Él, de modo que el escrito está precisamente destinado, por medio de la palabra inspirada, para que nazca en el corazón de aquel que lo escucha la fe, o pueda responder en fe. La fe salvadora, la fe salvífica, la fe que cambia la vida, ¿saben qué? No es una cuestión natural. No es porque yo mucho me esfuerzo, porque para eso está lleno la historia de la humanidad de religiones, sino que la fe que cambia corazones y vida, que nos permite tener un encuentro con Dios, que deja atrás nuestro pasado y nos declara como justo delante del Señor y nos da libre acceso a Él, es algo que procede de Dios mismo, como un don que Él otorga. Así dice Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, porque la salvación es algo que procede de Dios mismo. Todo cuanto respecta a esta salvación viene de Él. La fe que salva nace del ser humano al oír el mensaje del Evangelio como palabra de Dios, y quiere decir que la fe es despertada en el oyente a causa de este mensaje. Sin embargo, pensemos en esto. ¿Es suficiente oír el mensaje para que surja en el oyente la fe que salva? Y yo creo que no. Porque ahí está el pueblo judío como testigo de esto. El pueblo judío que tenía incluso en las tablas de piedra, grabado en sus monumentos, las palabras de Dios. Los religiosos de su tiempo la traían colgadas en unas cajitas que pendían de su ropa y a veces hasta de su cabeza filacterias. Eran unos cofrecitos que ahí traían una pequeña porción de la Escritura. Las podías poner, como dice Deuteronomio, en tus paredes, en tus muros, en las puertas. Pero cuando vino Cristo, que es el cumplimiento de las Escrituras, lo vieron, lo observaron, lo calificaron y dijeron: no nos gusta, no es como lo esperábamos, no es como lo interpretamos, no es como los grandes caudillos de la humanidad. Entonces, no basta solamente con leer o escuchar la palabra,
Difícilmente podríamos afirmar esto, pero Juan dice que escribió esto, todo lo que él escribió para que los leyentes, los que escucharan este mensaje, palabra inspirada, actuaran de una manera sobrenatural. Dios, que llama al ser humano al Salvador, produce en él, en nosotros, la fe para la respuesta al mensaje, otorgándonos como elemento instrumental para recibir la salvación. La Biblia es el medio, es el instrumento, es el mensajero, pero es Dios mismo quien la hace eficiente en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios, que no es solamente una colección de libros importantes, de historias y de anécdotas, una colección para guardar y tener en nuestra biblioteca. No, es un libro que vive, que cambia vida, es un libro dinámico que obra en nosotros por la misma acción de Dios. Y la imagen que utiliza aquí de la espada de dos filos, vamos a pensarla contemporáneamente. A ver, levanten la mano aquí. ¿Cuántos han sido operados en su vida? Bueno, la mitad de los que estamos aquí ya pasamos por la experiencia del bisturí. ¿Y qué hace el bisturí? Abre, corta, con el propósito de sanar. El bisturí solamente es el corte, buscando, si hay que reparar algo, que tengan el espacio para hacerlo. Si hay que quitar algo, como un tumor, también lo hace. Si hay que limpiar algo que está mal, lo hace. Y dice aquí la Escritura, compara a la espada de dos filos, que sería como un bisturí. Y cuando entra, ¿qué genera? Una herida y genera dolor. Por eso nos ponen anestesia, porque nadie aguantaría la acción del Espíritu en sus 5 sentidos. Ni los más machos. Todos requerían. En la antigüedad usaban lo que fuera el alcohol, con el que se emborrachaban, o les daban un golpe, pero de alguna manera los hacían que se durmieran, para que aguantaran el dolor. Y aquí el escritor de Hebreos dice, la Escritura hace eso. No es solamente un mensaje y buenas ideas y material que leer. Cuando verdaderamente penetra, hace lo que hace el bisturí. Lastima, corta, quita, nos da dolor por nuestro pecado, por nuestra maldad, que Dios quiere eliminar de nuestra vida. Y nos muestra que la forma a través de la cual lo hizo es la sangre preciosa de Jesucristo. Nos muestra que solamente cuando Jesucristo limpia, estirpa, como el cirujano que utiliza la hoja de bisturí, que es la Biblia, entonces viene la sangre. Porque si tú tienes un tumor y eso se queda ahí, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano te va a llevar a la muerte. Si tienes algo, como ocurrió en mi caso, que tenía una hernia ahí, tarde o temprano, si eso no cierra, probablemente también me llevara a una situación complicada o salud. El bisturí, que es la palabra de Dios, solamente es el medio para que Dios cure nuestra vida, nuestro corazón, pero va a generar dolor por nuestra antigua manera de vivir. Así que el bisturí, la palabra, penetra la médula de nuestra vida moral y vida espiritual. Discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno y lo malo, y nos lo expone delante del Señor. No solamente debemos oír la palabra, sino que también debemos permitir que moldee nuestra vida. Si tú la lees como un libro de historia, pues a lo mejor serás una persona bien informada, como mucha gente erudita en este mundo. Pero si tú la lees en oración y diciéndole al Señor, haz los cambios que tengas que hacer,
penétrame hasta donde tengas que llegar, entonces va a haber salud para tu vida y vida de aquí para la eternidad. El Espíritu Santo es el que aplica el mensaje en el corazón y hace que esta fe, la respuesta al mensaje de la Escritura, sea una fe salvadora. Como ocurrió allá en el libro de los Hechos, encontramos que Pablo está predicando allá en la ciudad de Filipos. Y en el capítulo 16, versículos 13 y 14, dice así: el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reunía para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. ¿Qué decía? Estaba predicando de las alegres buenas noticias de Jesucristo. Pero vean cómo dice enfáticamente: el Señor abrió el corazón. El Señor utilizó el bisturí que llevaba Pablo, la predicación de la palabra, la Biblia, y lo usó para abrir. Pero Él es el cirujano que sanó el corazón de Lidia, como ha sanado el corazón tuyo y mío y de 21 siglos de hombres y mujeres que han entregado su vida al Señor. Así que ante la Escritura, tú y yo no nos podemos quedar indiferentes, porque si nada más lo vemos como una lectura más en nuestra vida, de nada nos sirve, aunque esta Biblia estuviera como eran antiguas, ¿no? Una portada de madera o labrada en piel, bien bonita, con cantos de oro, dorada, enorme, grande, de alto valor, sin aplicación y sin haber cumplido su cometido de penetrar la vida tuya y un folleto, un Nuevo Testamento chiquito, los que los conocen, cuando Dios lo utiliza, es un arma tan poderosa para doblegar el corazón de los seres humanos con un corazón de piedra. Así que este es el propósito del Evangelio de Juan. Y él mismo escribe ahora, vamos a 1 de Juan 5:13. Todos juntos, leamos juntos, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, 1 de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y marquen esa frase: para que sepáis que tenéis vida eterna. La palabra de Dios certifica que tú y yo, que hemos creído en Cristo, poseemos la vida eterna. La palabra de Dios certifica que poseemos en Cristo la vida eterna. ¿Qué es un certificado? Y ahorita estos días lo vemos por todos lados, porque estamos terminando el ciclo escolar. Casi unos les faltan unas semanas, otros ya están en el proceso de graduación, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado. Te entregan un certificado. ¿Y qué es un certificado? Un comprobante de algo. Exacto, un comprobante de que pasaste en la etapa y que estás calificado para representar tu escuela, la preparatoria, la universidad, la secundaria, lo que tú hayas hecho. Exacto, que no debes nada y que está completo. Así que ese es un certificado. Pues cuando decimos que la Escritura certifica lo que nosotros ya poseemos, que Jesucristo ha ganado, es la Escritura que da testimonio de la resurrección y del poder de Jesucristo, quien certifica, quien convence, quien nos dice a ti primeramente y luego a quienes nos observan que es real esta vida eterna. En este pasaje de 1 de Juan se certifica la seguridad de la salvación como la certeza para aquel que cree.
dice y utiliza una expresión para que sepáis, que equivale a ser plenamente conscientes de esta seguridad. De otro modo, el creyente sabe que tiene vida eterna y que no perecerá jamás. Por tanto, puede estar seguros de la eterna salvación. No es algo que va progresando esta certeza, es una seguridad de la salvación, porque cuando te entregan el certificado, ya concluiste, ¿o no? Antes te entregan estudios parciales, ¿no? Un certificado parcial, una constancia parcial, pero cuando ya te dan el certificado del grado que obtuviste o el título, es que has concluido. Y eso es lo que dice la Escritura. La razón por la cual podemos estar seguros es que cuando hemos depositado la fe en el Salvador, pasamos a ser hijos de Dios, portador y comunicador de la vida divina. Así lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has creído, si tú lo has recibido, si el Señor ha utilizado la Escritura en algún momento en tu vida como un bisturí y te ha llevado a que te arrepientas, tienes el certificado garantizado de que eres hijo de Dios y que nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte misma te podrá separar del amor del Señor. Eso está ahí certificado. Los creyentes, probablemente ahí de las comunidades a las cuales le escribe el apóstol Juan, las iglesias de Asia Menor, estaban siendo inquietados porque les decían: ¿cómo puedes tú estar seguro nada más creyendo en tu salvación? Pero ustedes se acuerdan de aquel hombre que estaba muriendo ahí al lado de Jesús en la cruz, y cuando le dijo que se acordara de él cuando estuviera en su gloria, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No es para nosotros. Si tú has creído en el Señor, eso ya está certificado, garantizado. El apóstol ha dado en este escrito varias evidencias para confirmar la seguridad de la salvación. Si ustedes leen con cuidado la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 3, dice que una evidencia es que obedecemos los mandatos de Dios. Lo que antes nos era indiferente, la palabra, la Biblia, que no nos interesaba, empieza a convertirse en un mensaje especial que transforma nuestra vida. En el capítulo 2, versículo 10 dice que nos permite amar a los hermanos que son de otra familia, de otras latitudes, de otros pueblos, inclusive algunos que pudieron haber sido nuestros enemigos, que nos aborrecían por ser cristianos, y que cuando ellos y nosotros venimos a los pies de Jesucristo, los amamos. También en el capítulo 2, versículo 24 dice que afirma la fe, porque solamente los que estamos en el camino del Señor encontramos en la palabra afirmación de nuestra fe. En el capítulo 3, versículo 9, dice que nos lleva a vivir una vida de pureza. Y por último, afirmamos y creemos en la deidad de Jesucristo. Si ustedes leen con cuidado primera de Juan y luego segunda de Juan, van a encontrarse un hombrecito, el anticristo. Y dice que los anticristos son todos aquellos que no afirman que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Pero el hombre y mujer que puede declarar esto a los cuatro vientos es porque ya el bisturí de la palabra ha transformado su vida. Ahora, esta seguridad queda vinculada con la fe, haber creído en el nombre del Hijo de Dios. El mismo Señor prometió vida eterna a quienes creen en Él. Cuando uno cree, se le concede a causa de la autoridad divina, que así lo determina, Juan 1:12, ser hijos de Dios. La fe en Cristo es creer que Él es el único nombre dado para salvación. Y uniendo ahora la epístola con el Evangelio, tenemos 4 ideas que son progresivas y que yo les invito a que las piensen cuando quieran compartir también su testimonio. Primero, en Juan 20:31, que los lectores oigan de Cristo. Porque hoy se oyen tantas cosas,
por la red. Pero si tú eres cristiano, ¿qué deberías tú de compartir en tus redes sociales, en tus canales, en tus mensajes? Pues la palabra de Cristo, porque es la que te alimenta, la que te ha cautivado, la que te ha mostrado la verdad. Yo he visto mucha gente que de repente, por ejemplo, tuvieron problemas con su matrimonio, entonces encuentran por ahí a un especialista, un psicólogo, un animador, hasta un pastor, y bueno, citan sus palabras y las comparten, porque encontraron aliento en esas palabras. Si tú no compartes la palabra de Dios, es porque no has encontrado aliento en él. Yo te invito a que la leas un poco más y que puedas compartir esto en tus redes sociales, con tus amigos, que la aman. Así que la primera idea de los lectores es que la gente oiga de Cristo. Luego, que al oír crea. Claro, eso es algo que no producimos nosotros, pero sí esperamos que la gente sea confrontada. Algunos nos dirán, no, muchas gracias. Otros nos dirán, ¿qué tengo que hacer para hacer? ¿A dónde voy? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Quieres que cambie la mía? Una tercera idea, que al creer tengan vida eterna y estén seguros, que no anden divagando, tú y yo tenemos que estar seguros de lo que es la vida eterna, y en un momento hablaremos de eso. Y el epístola, que teniendo vida, se gocen y lo compartan. Dudar de la seguridad de la salvación es dudar de la palabra y de las promesas de Dios. Por eso, primera de Juan 5:13 dice, está firme, sábelo, entiéndelo, está percibido, que no te quede duda. Esta es la verdad, que Cristo nos vino a dar vida eterna y nos dio salvación en su sangre. En conclusión, ¿saben? En Dios hallamos paz. Por lo tanto, la vida eterna quiere decir vivir en serenidad. Quiere decir una vida liberada de los temores que asedian toda situación humana. En Dios hay poder, y por lo tanto la vida eterna quiere decir la derrota de la frustración. Quiere decir una vida llena del poder de Dios y por tanto victoriosa sobre las circunstancias. Y aquí en Acapulco, alguna vez lo he mencionado, aquí vine a conocer un canto que pues, nos ha marcado en esta historia de la congregación personalmente. No miro las circunstancias, miro a Cristo. Las circunstancias nos agobian, pero si miro a Cristo, tengo esperanza y esperanza de vida en plenitud. En Dios hay santidad, y por lo tanto la vida eterna quiere decir la derrota del pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que Dios nos sacó de la esclavitud, de alguna adicción, de alguna mala conducta? No fue nuestra fuerza, fue hasta que vinimos a los pies de Jesucristo. Quiere decir una vida revestida de la pureza de Dios e impenetrable a las infecciones contaminantes del mundo. Es decir, como si el mismo Dios nos vacunara para hacer frente a todo lo que está a nuestro alrededor. Hoy, gracias a Dios, hay muchos contagios de COVID, hay que tener cuidado, pero también pocos se han complicado, porque están dando resultados las vacunas. ¿Qué pasaría hace 2 años? El índice de mortalidad era mucho mayor, aunque el contagio era más lento. Hoy crece más el contagio, pero también hay inmunidad. No quiero decir que nos descuidamos, quiero decir que ahí está la vacuna. Y sabes, tú y yo tenemos que enfrentar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nos dice la televisión, el cine, la radio, nuestras redes sociales, nuestros amigos, lo que escuches en la calle cuando alguien se pelea, en fin, toda la maldad. Pero tú puedes estar inmunizado, protegido, revestido por la palabra de Dios para enfrentar los desafíos de este mundo. En Dios hay amor, y por lo tanto la vida eterna quiere decir el final del rencor, la amargura y el odio. Inclusive, si ustedes revisan con cuidado el libro de Apocalipsis, dice que el niño podrá jugar hasta con una serpiente venenosa de las pies, o con el león. A ese grado llega una nueva forma de relación
relación con Dios y con todos los demás. Se derrota entonces el rencor, la amargura y el odio. Quiere decir una vida que tiene en el corazón el amor de Dios y es invencible el amor del hombre en todos sus sentimientos y en todas sus acciones. En Dios hay vida y por lo tanto la vida eterna quiere decir la derrota de la muerte. Quiere decir una vida que es indestructible porque tiene en sí la indestructibilidad de Dios mismo. Y Juan, sí, el que escribe estos documentos, está convencido de que tal vida no viene más que por medio de Jesucristo y no en ninguna otra forma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si la vida eterna es la vida de Dios, quiere decir que podemos poseer esta vida solo cuando conocemos a Dios y somos capacitados para acceder a Él y descansar en Él. Podemos hacer estas dos cosas, acceder a Él y descansar en Él, porque estamos en Él. El Hijo es el único que conoce plenamente al Padre y por tanto es el único que puede revelarnos plenamente cómo es Dios. Como dijo el mismo apóstol en el Evangelio, nadie nunca ha visto a Dios. Él es el único que es Dios, que está en el seno del Padre y quien nos lo ha dicho todo acerca de Dios. Y Jesucristo es el único que nos puede traer a Dios. En Él es que Dios nos abre el camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Así que usando una pequeña comparación, una analogía sencilla, si queremos llegar a alguien a quien no conocemos y que se mueve en un nivel totalmente diferente del nuestro, podemos conseguirlo solamente si encontramos a alguien que lo conozca y esté dispuesto a presentarnos. Eso es lo que hace Jesús. Hace por nosotros que entremos en esa relación con Dios. Nos muestra al Padre y que quiere tener una relación con nosotros. Y la vida eterna es la vida de Dios. Y solo podemos encontrarla a través de Jesucristo y de esta maravillosa historia que tú y yo hemos escuchado a través de la palabra y que tú y yo debemos de contarla en esta generación. Este es el propósito por el cual se escribió este libro maravilloso que llamamos la Biblia, la palabra que revela los misterios de Dios a nosotros que escuchamos su maravillosa historia de amor y redención. Yo espero, yo deseo, y es el deseo de Jesucristo para los 12 que lo estaban escuchando, y es el deseo para la historia de la iglesia, para ti y para mí aquí en Emmanuel, que estemos dispuestos a compartir esta historia, porque es una historia que necesita escuchar mi amigo, mi vecino, mi enemigo o cualquier persona que el Señor ponga en mi camino. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque podemos compartir tu palabra en este momento. Te rogamos que así como un día la escuchamos por alguien que nos la compartió, podamos compartirla con otros que están buscando dirección, esperanza y vida eterna. Ayúdanos a ser mensajeros tuyos como Juan y que el propósito de nuestra vida sea anunciar que Jesucristo ofrece vida en plenitud y vida eterna. En el nombre de nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra que hoy se expuso, mis hermanos. Y quiero ahora leer en Amós capítulo 4, versículo 5, el texto que dice: y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamar publicar ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y me dijo: las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Aquí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado,
sabemos que todo viene de tu mano. Te ruego, Padre, que recibas estas ofrendas, símbolo de nuestro agradecimiento, y que, Padre, puedan ser usadas conforme tu buena voluntad para todo aquello que te honre y que te glorifique. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Les pido un momentito que tomen su lugar, nada más para compartir una breve información. Bien, como ustedes bien lo saben, está la congregación por entrar en una nueva etapa a partir del mes de agosto. En esta nueva etapa está pues directamente participando el presbiterio Maranatha, al cual pertenecemos de esta congregación, pero en los últimos días hemos estado buscando conjuntamente con el presbiterio, la directiva de la congregación, la forma de buscar lo mejor para el crecimiento de la obra en este lugar. Y les queremos compartir. El próximo domingo vamos a tener un predicador invitado. El propósito de que venga, pues, que lo conozcan ustedes, que tengan la oportunidad también de hacer sus comentarios a la mesa directiva y también, pero creemos que esta persona puede venir a servir con gozo y alegría aquí a la congregación. Además, se abre la posibilidad, porque él está como estudiante del presbiterio Maranatha, y como ocurrió en otros tiempos, el presbiterio fue trabajando en la formación de su propio personal para que gente de la región que entiende cómo somos pueda trabajar con la iglesia. Y aquí se cabe la posibilidad de que no solamente vendría a apoyarnos este hermano que se llama David Sosa, sino que también vendría con él a acompañarnos la Iglesia Jesús de Nazaret, que yo les comparto. En el orden presbiteriano, lo ideal es que nosotros estemos bajo la cobertura, el cuidado de una iglesia local. Esta congregación de esta mi hermana Hermelina, mi hermano Leonel, son testigos de eso. Esta congregación inició bajo la cobertura de la iglesia Getsemaní de Colosas. De hecho, todavía el recibo del agua llega con ese nombre, de la iglesia Getsemaní. Pero por diferentes razones nuestros hermanos no pudieron darle un seguimiento al trabajo aquí, tenían sus propias dinámicas allá en la iglesia local, y entonces pues esta obra no podía quedar así a la deriva. Entonces fue el presbiterio quien lo tomó. Durante muchos años pues trató de enviar apoyo en la medida de sus posibilidades y alguna persona que trabajara con ustedes, pero siempre esto genera pues ciertas deficiencias, porque el presbiterio, pues el personal del presbiterio, pastores, ancianos, no tienen su responsabilidad en su iglesia local. Cuando es una iglesia la que cuida su consistorio, los miembros de la iglesia, la gente que está sirviendo, y todos suman, y donde está la fuerza de la iglesia no está en nuestros gobiernos o en nuestros cuerpos de gobierno, porque ahí somos representativos. Donde está la fuerza es donde están las iglesias, donde se suman hermanos, hermanas que dicen yo voy, yo apoyo, yo oro, yo dono, yo comparto, yo hago lo que sea posible. Y entonces cabe la posibilidad de hacer eso, de entrar en una relación cordial con la iglesia Jesús de Nazaret, quienes están en una disposición. Para esto, el domingo 24 de julio se va a convocar, o se está convocando ya a partir de esta fecha, a una reunión congregacional, donde los miembros de esta congregación, que ya tienen la experiencia de haber caminado con el presbiterio, algunos, los más antiguos, de haber caminado ya con un consistorio, y habiendo explicado cuáles son beneficios y contras, tomemos en consenso una posición, porque es importante
eso es parte de nuestro gobierno presbiteriano, que los asuntos que son de orden mayor como estos se consulten a todos los miembros. Entonces, el domingo 24 de julio, después del culto de mediodía, nos quedaremos para tener una reunión congregacional con los miembros de la congregación y hablaremos un poquito más ampliamente de esto que significa recibir el apoyo directo de un cuerpo que está dispuesto y que creemos con el consentimiento del presbiterio que puede ser un buen recurso de apoyo. Ya en otros tiempos hemos recibido esos apoyos, pero de manera voluntaria. Hoy puede ser ya de una manera oficial. Ustedes se acordarán las escuelas bíblicas de los últimos 3 años, material que tuvimos aquí con el que se decoró y fueron materiales que vinieron de allá. Pero era una relación, digamos, fraternal, de buena amistad. Ahora puede ser mucho más intensa, pero requiere de que nosotros tomemos consenso. Así que yo les invito para que lo oren, se preparen para esa reunión y el próximo domingo conozcamos a David Sosa, quien es una persona que pudiera venir a servir en esta congregación. Quisiera, si tienen alguna pregunta sobre esto que he mencionado en este momento, pueden expresarlo y si no, continuamos con el tiempo de oración. Está bien, porque Jesús de Nazaret nos ha apoyado desde antes, cuando estábamos en casa. Entonces hemos tenido mucho apoyo de parte de la psicóloga, que fue la que ayudó para que vinieran misioneros. Entonces, es historia para atrás, pero Jesús de Nazaret ha contado. Así es. Entonces, por eso lo vamos a platicar ya ampliamente, pero ahorita sirva esta información, oren por el día 24 y por las decisiones que hay que tomar como congregación. Y el próximo domingo les invitamos para que vengan, conozcamos a David, está en formación, y entonces, pero con el cuidado de la iglesia, todos así empezamos, un servidor también así empezó, todos empezamos en algún lado sirviendo y con el cuidado de una iglesia que nos iba guiando, apoyando, tutoreando, todo así. Entonces, y creemos que podemos, sobre todo, lo más importante es que la obra del Señor siga creciendo en este lugar. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cantar feliz cumpleaños. Por ahí está, no, Christopher no llegó, ¿verdad? Lo estoy confundiendo, perdón, porque Ulises se parece mucho a Christopher. Bueno, entonces vamos a, quien guste estar de pie o en su lugar, vamos a tener el tiempo de oración. Hermanos, les pedimos mucho, cuídense, tengan sus medidas de salud, su cubrebocas, su sana distancia, y Dios nos guarda. Pero quiero compartirles, tenemos en este momento 3 familias de la congregación con COVID. La familia Monterrey Sandoval, la familia Vázquez Benítez, Brenda y familia, y la familia Puente Saucedo. Por eso no está la convocatoria hoy, es el secretario de la congregación. Todos tienen COVID. Entonces, hermanos, cuidarnos. Sí, y David ya está aislado y separado de su familia para evitar que el COVID venga por acá. Entonces, lo que quiero mencionarles es que hay que cuidarnos. El brote está muy fuerte, ya estuve en una gasolinería. El personal mismo dice, pues tenemos que trabajar y vamos a ver cómo nos cuidamos, pero cuidándonos mucho. Tomemos las medidas higiénicas que nos han indicado, y cuando venga el proceso de vacunación en la etapa que nos toque, pues acudamos, porque gracias a Dios hemos visto bondades a través de estos recursos. Vamos a orar. Dice Primera de Juan 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Gracias, Padre, te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias te damos por la vida de nuestros hermanos, que esta semana tú les permitiste cumplir un año más de vida. Te agradecemos por la vida de nuestra hermana Elda Flores, la mamá de nuestra hermana Cata, que aunque con molestias y dificultades, vemos cómo tú has sido bueno y misericordioso con ella y todavía les conservas en medio de su bonita familia. Te rogamos, Padre, que le sigas sosteniendo y guardando y guiando a nuestra hermana Elda. También te damos gracias por la vida de Cristo Nava. Gracias porque tú lo has guardado, porque está en desarrollo en su vida de formación, y te rogamos, Padre,
porque tú le bendigas, le guardes y seas con él en sus proyectos, en sus planes personales y profesionales. También queremos poner en tus manos la vida de Misael Sánchez, el hijo de nuestra hermana Zuleima, para el cual también te pedimos. Él te conoce y pedimos que él venga también a tus pies. Te rogamos que lo guardes de mal y lo protejas y le permitas también reconocer tu cuidado y protección en su vida. Aunque está lejos de esta región, te rogamos por Alejandra Aguilar Gómez, te pedimos que tú la fortalezcas, que seas con ella, con su familia. También ella está buscando de ti allá en el lugar donde la tienes, te rogamos que la guardes. Ponemos en tus manos la vida de Raquel Juárez, la cuñada de nuestra hermana Rosalba, quien se encuentra internada en el centro médico en el siglo XXI, está en la espera de una cirugía de tórax para extirpar un tumor que ya ha tenido interés en el corazón, de tal manera que los especialistas están buscando la mejor decisión. Confiamos en que tú vas a guiar a los médicos para que tomen las mejores alternativas. Ponemos en tus manos la vida de Kenia Plancarte, quien ha tenido problemas en su trabajo. Te pedimos que tú la guardes, la protejas. Rogamos también por la salud de Lupita Mata, quien está en recuperación de cirugía por un tumor en seno, pero ahora tendrá que entrar también a un tratamiento oncológico para buscar la salud en su cuerpo. En tus manos la ponemos. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos, las familias que tienen COVID, y que tú las fortalezcas y que no vaya a haber ninguna situación de gravedad. La familia Monterrey Sandoval, Vázquez Benítez y Fuentes Saucedo. Te rogamos, Padre, que tú les protejas, los guardes, tu mano sanadora esté sobre los que ya están estando en cama y que pronto puedan salir con tu mano sanadora. En tus manos los ponemos. Ponemos también en tus manos la vida de Jonathan Leiva Acosta, hijo de nuestra hermana Jonathan, el nieto de nuestra hermana Mata, que el día de mañana será operado de sus testículos por un problema de nacimiento. Te pedimos, Padre, tu guía para los cirujanos y que la cirugía dé el resultado esperado. Ponemos pues en tus manos también la nueva etapa que está por vivir la congregación, esta congregación Emmanuel. Te ruego, Padre, porque tu nombre sea glorificado, porque tú nos guíes para seguir trabajando y anunciando tu nombre, y porque mis hermanos y hermanas puedan encontrar en ti el pastoreo que tanto requiere. Padre, mientras tanto te rogamos por las diligencias que se están llevando a cabo y que tú guíes para que tomemos las mejores decisiones en pro del crecimiento de tu obra y del pastoreo de tu pueblo. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel. Y quiero también, Padre, poner en tus manos la vida de mi hijo, de Joás. Él tiene un problema auditivo ahorita, una otitis severa, y te pedimos, Padre, porque los medicamentos, el tratamiento den los resultados esperados, de tal manera que pronto Joás esté de regreso para servirte. En tus manos lo ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos por la tarde, a las 6 de la tarde, para continuar alabando al Señor. Vamos a despedirnos con esta alabanza.